Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Se quedó conmigo en el fracaso, en la oscuridad de mis momentos y bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo en mis reproches. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces pienso que no puedo, aunque a veces dudo y retrocedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se mete el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución.
Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son en ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor. Bienvenidos a la tercera sesión de este seminario bíblico con el tema Ofrendas de Levítico. Hoy es la tercera sesión. Personalmente estoy muy agradecido, ¿no? Porque aunque yo hubiese preparado el material o también esta presentación, pero si ustedes no participan, entonces a nadie no podría exponer, ¿no? Por eso estoy muy agradecido porque Dios les ha permitido a ustedes también
un deseo, ¿no? Para participar, para estar juntos en este seminario bíblico. Entonces, esta noche, esta última sesión de este seminario, por eso quisiera pedir al hermano Fausto Sierra, ¿no? Que pueda orar por el día de hoy, por favor. Muy buenas noches, mi querido estimado evangelista Christopher Muñoz. Saludar a usted, a todos los que están conectados en esta gran plataforma de Zoom, donde nuestro principal objetivo es engrandecer a nuestro Padre Celestial y rendirnos y presentarnos como una oblación, como una ofrenda de harina. Oremos, mis amados hermanos. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, Padre de los cielos. Le damos las gracias por este gran día, por un día más de vida, por sus misericordias que son nuevas cada día, porque así es necesario, Señor. Cada día nosotros terminamos con sus misericordias y usted generosamente nos la brinda cada día de nuevo. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Le ponemos en sus manos este momento, esta hora, Señor, de aprendizaje, esta hora de enseñanza, esta hora, Señor, de contacto, esta relación muy personal, muy íntima, Señor, donde escudriña la palabra el evangelista, donde nosotros podemos aprender, Señor, aprender lo que usted ha dejado escrito, Señor bendito, aprender lo que usted va revelándole al evangelista, va revelándole, Señor, a Misión Buenas Nuevas, para que asimismo nosotros podamos comprender y llevarla, Señor, a nuestro interior, llevar esa palabra que usted nos la brinda como un alimento espiritual para nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, para nuestro ser, para el engrandecimiento, Señor, de su reino, de su iglesia, de su palabra a nivel mundial. Por eso nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para reconciliar al mundo con usted. Agradecemos, Señor, a todos los directivos de Misión Buenas Nuevas, al director general, al pastor Oxopar, al pastor Joaquín, al evangelista Christopher Muñoz, a sus respectivas y honorables familias, Señor, y a los miembros, Señor, que escuchamos, a quienes estamos interesados, Señor, en el aprendizaje, interesados, Señor, en tener esta coinonía, esta relación íntima con usted y entre hermanos. Agradecemos, Señor, ponemos en sus manos estos momentos, todo se lo pedimos y lo agradecemos infinitamente en el nombre de su unigénito Hijo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro ayudador, que vive y reina por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar, ¿no? La sesión del día de hoy. Es la sesión número 3 de este seminario bíblico, Ofrendas de Levítico. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Bueno, como hemos venido mencionando en estos 2 días de seminario bíblico, en el libro de Levítico existen las ofrendas que el pueblo de Israel estaba dando mientras vivía en el desierto, ¿no? Después de salir de Egipto por medio de la guía del Señor, por la mano de Moisés. Los israelitas estaban dando muchas ofrendas, ¿no? Pero en el libro de Levítico aparecen 5 tipos de sacrificios, ¿no? Nosotros el primer día hemos hablado que existen 5 tipos de sacrificios. Tres sacrificios son voluntarios, ¿no? Y otros 2 son de tipo obligatorio. Nosotros en este seminario bíblico hemos compartido acerca, ¿no? de la ofrenda del holocausto. Ayer nosotros hemos compartido acerca de la ofrenda de oblación y hoy es la tercera sesión. Vamos a compartir sobre la ofrenda de paz, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a compartir el día de hoy. Es la última sesión de este seminario, ¿no? Entonces, vamos a buscar la Biblia donde aparece este tema. Es el libro de Levítico, capítulo 3,
El versículo 1 hasta el 17 vamos a leer. Levítico capítulo 3, del versículo 1 hasta el 17. Leo. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuera su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Hasta el versículo 17 hemos leído, ¿no? Nosotros debemos considerar, ¿no? La palabra de Dios es como una lámpara, ¿no? En medio de la oscuridad. Por medio de la lámpara, de la luz, nosotros podemos ver todas las cosas, ¿no? Entonces la Biblia ha sido escrita para que los hombres, para que los seres humanos conozcan, ¿no? Acerca del mundo de Dios. Lamentablemente, ¿no? Nosotros hemos sido, ¿no? Hemos sido como contaminados por el pecado, porque cuando Dios creó al hombre, todas las cosas había permitido para que él estuviese estando en el jardín del Edén. Pero cuando nosotros vemos el libro de Génesis capítulo 3, exactamente, ¿no? Aparece cómo ha sido engañado, ¿no? El hombre ha sido engañado por medio de Satanás. Luego su corazón se apartó de Dios. Al principio todas las cosas de Dios eran del hombre. Todas las cosas que pertenecían a Dios pertenecían al hombre. Pero después de que el hombre aceptó la voz de Satanás, su corazón se ha desviado, se ha corrompido. Dios también no podía más vivir junto con el hombre, sino que la Biblia está relatando que Dios le sacó, ¿no? Del jardín del Edén. Así Dios le había dicho al hombre que no coma el fruto de la ciencia, el bien y del mal, pero el hombre tuvo en poco, ¿no? La palabra de Dios, y luego así se ha dividido su corazón con Dios. De esa manera podemos decir, ¿no? Que comienza la enemistad entre Dios y el hombre. Antes de esto podemos decir que entre Dios y el hombre tenían una buena relación, ¿no? Una buena comunicación.
Pero después de este acto y de que el hombre ha tenido la desconfianza hacia la palabra de Dios, ha tenido la desconfianza hacia la guía de Dios, en ese momento se ha roto, ¿no?, la confianza, la amistad. Así el hombre que estaba junto a Dios se ha separado, ha sido enemigo de Dios. Entonces nosotros también, ¿no?, en nuestra vida a veces tenemos algún tipo de conflicto, algún tipo de discusión, ¿no? Alguno con su amigo, alguno con algún familiar, alguno se ha discutido con alguna persona, ¿no?, que es muy cercano. Y luego, y hablando muy fuerte, a veces algunos llegan, ¿no?, hasta los golpes para pelear así. Entonces, muchas personas, ¿no?, por no estar de acuerdo en algún asunto o por alguna ofensa recibida por alguien, estaba cerrando su corazón, ¿no?, hacia otra persona. Entonces, a veces por medio de intermediarios, la gente llega a tener una buena relación, ¿no? Pero desde su corazón se queda una herida. Pareciera que aunque se acerca con otra persona con la que tuvo conflicto, ya siendo un amigo, un familiar, pero en su corazón se queda una distancia, ¿no? Por eso el trato ya no es el mismo, sino que cuando le trata, le habla con mucha formalidad. Ya no puede hablar con la misma confianza que antes, ¿no? Es decir, que su corazón no puede fluir fácilmente con esa persona, aunque antes de tener algún conflicto, alguna pelea, alguna situación, tenían una buena comunicación, pero después, aunque aparentemente están en paz, pero en realidad todavía hay algo que está quedando en sus corazones, ¿no? Por eso no pueden llegar a unirse otra vez, sino que hay siempre alguna rencilla que está guardando en su corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ofrenda de paz, nosotros tenemos que saber una cosa, ¿no? Entre el hombre y Dios ha habido un conflicto, ¿no? Ha habido una separación, un problema. A través del pecado, el corazón del hombre con el corazón de Dios se han dividido. Por esa razón, el hombre, ¿no?, para poder tener tranquilidad, paz, debería tener o buscar la manera, ¿no?, cómo yo puedo unirme con Dios. El libro de Levítico, como hemos hablado en las sesiones anteriores, el nombre Leví significa unión. Porque cuando Lea ya tuvo su tercer hijo, el tercer hijo de Jacob, ya en su corazón ella sintió, ¿no?, ahora mi marido se unirá conmigo. Porque al principio Jacob no amaba a su esposa Lea, ¿no?, sino que a la hermana ya estaba amando a su hermana, que también era su esposa, ¿no?, que había sido entregada por su padre Labán. Pero en el corazón de Lea tenía mucha tribulación, ¿no?, angustia. ¿Por qué? Porque su esposo no la amaba. Pero a través del nacimiento de su tercer hijo, ella pensó, en este momento ya Dios me dará la gracia para unirme con mi esposo. Entonces el libro de Levítico nos habla acerca de eso, ¿no? De qué manera el hombre puede unirse con Dios. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que en la relación entre las personas, si entre dos personas hay algún asunto pendiente, algún problema que no se ha podido resolver de buena manera, ya aunque tiene la intención de unirse, es decir, de tener buena relación, pero si no quita esta rencilla, este problema que está en el medio, nunca se puede juntar. Es así, ¿no? Entonces la ofrenda de paz es una ofrenda que Dios ha permitido o ha enseñado para que el corazón del hombre, el corazón de Dios puedan tener paz entre sí, para que tengan paz de parte de Dios, de parte del hombre, ya pueda tener la paz en su corazón. Es la razón por la cual Dios nos ha mostrado acerca de la ofrenda de paz. Entonces, nosotros hablamos en la primera sesión acerca del holocausto. El holocausto tenía ciertas características, ¿no? Primero, tenía que utilizar un animal limpio. Y segundo, debería utilizar un macho sin mancha. Y luego, ya teniendo estas dos condiciones, tenía que tomar el animal y luego tenía que trozar por las partes, cortando su cabeza, sus brazos,
y luego sacando el cuero, es decir, que desollando el animal, todo tenía que ser quemado. Es así, ¿no? Digamos que todo el cuerpo del animal de la ofrenda tenía que ser entregado ¿a quién? A Jehová solamente. Pero en este tipo de sacrificio es la ofrenda de paz, existen una característica un poco distinta. Ya, Dios sigue utilizando los animales limpios, ¿no? Como acá aparece, ¿no? Ya, en el versículo 1 dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá, dice. Ya, de ganado vacuno. Y luego, más abajo, dice, el versículo 6, más si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. ¿Sí, correcto? Y luego el versículo 12, si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. O sea, aparecen los animales limpios, ¿no? Como son la oveja, la cabra, ¿sí? Están apareciendo animal vacuno, dice, la vaca, ¿no? Son animales limpios. Está utilizando animales limpios. No ha cambiado, no, Dios, la manera de realizar el sacrificio, el tipo de animal. Pero hay una cosa que Dios cambia, ¿no? Es ahora no solamente macho, dice, sino macho o hembra. Sino sea macho o hembra. Cualquiera de los dos que recibe, ya Dios acepta, ¿no? Sea macho o hembra. No solamente acepta macho, sino que macho o hembra, ¿no? Pero algo más importante es, ya en este sacrificio, Dios solamente recibe una parte del animal. ¿Están de acuerdo, no? Dios solamente recibe una parte. Ya vamos a ver el versículo 2. Dice así, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura, dice, que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Ya, ¿qué es la grosura? La grosura es la grasa, ¿no? Del animal. Es la grasa del animal. Solamente Dios recibe la grasa, ¿no? Del animal. Es decir que el sacerdote no tiene que sacar toda la grasa del animal. No sé bien, un cuchillo afilado tiene que usar, ¿no? Porque cuando nosotros vemos en la carnicería, para sacar la grasa del animal, la grasa está pegada, ¿no? A la piel. Entonces tiene que cortar con algo filoso, ¿no? En ese tiempo no había cuchillos como en esta época, creo, ¿no? No sé muy bien, usaba, ¿no? Alguna piedra que estaba afilándola y luego con eso cortaba. No sé muy bien, ¿no? Pero ya Dios acepta solamente la grasa. Es la parte que Dios acepta, ¿no? Ya Dios recibe como ofrenda la grasa, ¿no? Pero de parte del hombre es digamos, el sacerdote. ¿Qué es lo que el sacerdote se queda? Ya con la carne del sacrificio. Ya cuando uno lee el libro de Levítico capítulo 3, no aparece eso, ¿no? No aparece que el sacerdote ya se queda con la carne, ¿no? Pero cuando nosotros leemos Levítico capítulo 7, ahí sí aparece. Vamos a ver. Levítico capítulo 7, el versículo 15 dice así. Aquí aparece acerca de la ley de las ofrendas, acerca de la ofrenda de paz. Ya el versículo 15, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. O sea, ¿qué dice? ¿Qué se hace, no? Con, digamos, el sacrificio o la carne del sacrificio de paz. Se come, dice. ¿Quién se come la carne del sacrificio de paz? O sea, el sacerdote se queda con la parte de la carne, ¿no? Es la parte que le agrada al hombre, ¿no? Es la carne del animal, ¿no? Bueno, no sé muy bien entre ustedes, hermanos, pero si en el caso que yo le presento como un pedazo de carne, ¿no? Y yo solamente a ustedes les corto la grasa y luego se las doy, coma este pedazo de grasa, ¿no? Y yo me quedo con la carne, ¿cómo se sentirán ustedes?
Este evangelista es un tacaño, no solamente me da la grasa a mí, pero él se queda con la carne. Y luego será muy, muy desagradable, ¿no? Comerse la grasa no tiene buen sabor, ¿no? Si digamos que, si alguno no piensa que si come carne y un poquito de grasa al costadito, ya eso es bueno, ¿no? Se siente un poco rica la carne, ¿no? Pero normalmente la gente, si tuviera que elegir entre grasa y carne, ¿qué es lo que va a comer? La carne, ¿no? Porque eso es lo que al hombre le gusta, ¿no? Comer la carne. No le gusta la grasa. Entonces, el hombre se queda con la carne y luego se la come del animal y a Dios ofrenda la grasa. Es como tipo aceite, ¿no? Es grasa. Entonces, la ofrenda de paz, ¿qué característica tiene? Ya para que tanto el hombre como Dios, ambos estén satisfechos. ¿Sí me comprenden? No solamente es como el holocausto, que solamente Dios recibe todo del animal, ¿no? Es decir, que es quemado todo el animal, sino que la ofrenda de paz, es decir, que tanto una parte como la otra deben quedar conforme, satisfecho, ¿no? En el caso de Dios, Dios acepta, ¿qué cosa? La grasa. Pero en el caso del hombre, ¿qué acepta? La carne, ¿no? ¿Sí, no? Hermanos, ¿están de acuerdo ustedes, hermanas? Ya, es la carne, ¿no? La carne, porque eso es lo que el hombre come, ¿no? Que con gusto, ¿no? La carne del animal, no la grasa. Entonces, esto es, como dije anteriormente, para que tanto Dios como el hombre estén satisfechos. Ya Dios está mostrándonos acerca de el sacrificio de paz, cómo el hombre y Dios pueden llegar a obtener entre ambos la paz en sus corazones, ¿no? Para ello, tiene que haber conformidad. Dios debe estar contento. El hombre debería estar satisfecho, ¿no? ¿Es así? Por eso, después de comer carne, ¿qué les parece? ¿Cómo estarían sacerdote, Aarón, sus hijos? Estarían muy contentos, ¿no? Comiendo carne asada. Normalmente en nuestro país, para las fiestas patrias, siempre, ¿no? Se come carne asada. En esta ocasión yo visité la casa de mi mamá, ¿no? Con mi esposa, fuimos el día, creo que 17 de septiembre. Nosotros hemos ido, yo tenía un deseo, ¿no? Quería comer empanadas, ¿no? En la casa de mi mamá, pero ella hasta el día lunes recién iba a preparar empanadas, ¿no? Pero yo no me podía quedar hasta el lunes, ¿no? Pues solamente el sábado, o sea, yendo el viernes, regresando el sábado. Así yo tenía que planificar, ¿no? Porque ya el día domingo tenía que estar acá en la iglesia y también para compartir, ¿no? En el culto. Hasta el lunes también no puedo quedarme, no tantos días. Entonces, ya de repente yo tuve que participar en el Te Deum evangélico. Yo fui el día sábado, ¿no? En la mañana, me fui allá y luego regresé. Y cuando regresé me encontré una sorpresa, ¿no? ¿Cuál era? Mi madre había comprado un trozo de carne enorme. Pero ¿qué pasa? De repente me dijo, usted tiene que prepararla. Pero yo no sé bien cómo preparar un asado, ¿no? Pero por ver a una hermana que antes preparaba acá en la iglesia, yo me empecé a acordar, ¿no? De qué manera preparar el fuego y luego de qué manera tengo que poner la carne, ¿no? Y luego nosotros para asar la carne, ¿no? Ponemos la carne en la parrilla y luego después girando la carne, le ponemos sal, ¿no? Le ponemos sal. Entonces se habla, ¿no? En la palabra de que en ese momento la carne se sella. Se sella la carne para que ya no siga botando, ¿no? Y para que no pierda el sabor, para que no se seque la carne, ¿no? Así es la manera de asar la carne, ¿no? Entonces así estábamos un lado, otro lado, otro, y de repente yo vi que mi mamá cortó muy grueso la carne, ¿no? Entonces por el borde quedaba crudo. Entonces yo pensaba, ¿no? Tengo que poner la carne de costado, ¿no? Para que también se cocine. Pero mi mamá decía, no es necesario, ahí póngala, y luego poco a poco eso se va a cocinar. Entonces yo miraba y tenía desconfianza, ¿será que se va a cocinar esto, no? Ya finalmente se cocinó. La carne era muy rica, muy blanda, ¿no? Entonces yo estaba muy contento, ¿no? Por comer carne. Entonces creo que también, y Aarón con sus hijos, cuando Dios les daba la carne de los sacrificios, ellos ¿cómo se sentirían? Muy contentos, ¿no? Estaban muy satisfechos, agradecidos.
Entonces Dios nos está enseñando acerca de la ofrenda de paz. Se refiere en el corazón del hombre, en el corazón de Dios se queda la paz, la tranquilidad. Entonces, esta ofrenda de paz tiene también el significado, ¿no? Es una sombra, ¿no? Es símbolo de Cristo Jesús. La ofrenda de paz es Jesús. ¿Por qué Jesús es la ofrenda de paz? Porque Jesús ya deja conforme a Dios, ¿sí? Porque el hombre teniendo pecado en su corazón no puede presentarse delante de Dios. Entonces, el único sacrificio que permite que el corazón de Dios se abra hacia la humanidad, ¿cuál es? Es el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, de parte de Dios hay conformidad. A Cristo cuando es ofrecido, cuando es sacrificado en la cruz, entonces Dios está conforme, ¿no? Y luego, para los hombres, ya para que yo pueda ser limpio de mi pecado, como yo no puedo realizar buenas obras, como yo no puedo cumplir los mandamientos, la única manera en la que yo puedo quedar en conformidad a través de el sacrificio de Cristo. Por Cristo nosotros podemos tener conformidad delante de Dios. Es decir, que también ya satisface completamente la necesidad del hombre de ser limpio de sus pecados. Entonces, Cristo es un tipo, ¿no?, de sacrificio, ofrenda de paz. Es la ofrenda de paz verdadera. Dios nos ha mostrado este sistema de sacrificio para enseñarnos acerca de Jesús. Vamos a buscar un versículo para confirmar, ¿no? El libro de Efesios capítulo 2, vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios capítulo 2, versículo 16. ¿Ya qué es lo que dice acá? Voy a leer. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, dice. Ya por medio de Cristo dice que ha hecho una cosa muy importante, se llama la reconciliación. ¿Entre quién? Entre Dios y nosotros, ¿no? Ya Dios ha querido reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, nosotros éramos enemigos de Dios. Sin que nosotros, y como supiésemos bien, sin conocer bien, nosotros éramos enemigos. Por eso era necesario poner en medio de Dios y nosotros una ofrenda para la paz. ¿Entre quién? Entre Dios y el hombre. Entonces la ofrenda de paz perfecta es Cristo Jesús. Porque Dios, aunque ha mostrado los sacrificios antiguos, en sí Dios dice que no le agradaron los sacrificios antiguos, aunque está mostrando los sacrificios antiguos, pero significa que estos sacrificios, aunque eran una sombra de Cristo, pero a Dios no le agradaron. Vamos a ver una palabra, el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 7 y 8, ¿no? Vamos a buscar. Hebreos capítulo 10, versículo 8, 7 y 8. Ya, si encontraron, voy a leer. Dice así: entonces dije aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, dice. Ya, en el libro de Levítico, cuando usted lee, como yo mencioné al principio, hay dos tipos de ofrenda. Ya, la ofrenda de holocausto, ofrenda de como oblación, sacrificio de paz, son ofrendas voluntarias, de acción de gracia hacia Dios. Y también, en otra manera, se llaman ofrendas de olor grato a Jehová. Pero el segundo tipo de ofrendas, es decir, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, son dos tipos de ofrendas. Son ofrendas obligatorias. En otro sentido también le llama ofrenda que no son de olor grato a Jehová, ¿no? Entonces, aunque el primer grupo de ofrenda es de olor grato a Jehová, pero según este versículo dice que, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, dice, las cuales se ofrecen según la ley. Entonces, la ofrenda de paz es una ofrenda de olor grato a Jehová, ¿no?
Pero en realidad, en el corazón de Dios, esta ofrenda no le agradó, sino que era necesario que para poder agradar a Dios, realmente el corazón de Dios, era necesario que Cristo viniese, ¿no? Por eso el versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dice, ¿quién viene? Es Jesús. Por eso en el versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. O sea, aunque Dios ha mostrado los sacrificios antiguos, entre muchos sacrificios, pero estos sacrificios, constantemente la palabra de Dios dice que no quisiste. Pues no significa que este sacrificio ya haya hecho la amistad entre Dios y los hombres, la reconciliación verdadera, sino que dice, Dios no quisiste. Por eso, ¿qué es lo que Dios realmente quería? Dice, más, me preparaste cuerpo. O sea, Dios para poder reconciliar al mundo con Él, era necesario que enviara a su Hijo amado con el cuerpo. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Jesús es la ofrenda de paz verdadera. El Antiguo Testamento, como dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1, la sombra, es la sombra de los bienes venideros. Tal vez cuando ustedes eran niños, ¿no? Jugaban, ¿no? Con sus manos a hacer figuras en la pared, ¿no? Animales, ¿no? Entonces alguien podía ver la figura en la pared. Es una sombra, ¿no? Entonces si hace una figura, alguien tiene que adivinar, ¿no? ¿Qué tipo de animal es? Es correcto, ¿no? Pero la sombra, aunque parece la figura de un animal, pero no es la imagen misma, ¿no? ¿Es correcto? La imagen misma sería su mano, ¿no? Pero la sombra es la que está pegando en la pared. Entonces, de la misma manera, en los sacrificios antiguos, las ofrendas de paz, o holocausto y también oblaciones, todas estas cosas son la sombra ¿de qué? De el Señor Jesucristo. Son la sombra de los bienes venideros. Por eso la ofrenda de paz, ¿qué está diciendo? Que Dios está conforme. El hombre está conforme, porque a ambos satisface, ¿no? Tanto a Dios como a los seres humanos. De parte de Dios, ya Dios puede decir al hombre que ya su pecado fue perdonado. De parte de nosotros podemos decir que ya no tenemos pecado, porque ya fuimos justificados. Entonces, ¿quién está feliz? Y Dios y también nosotros. Eso es la ofrenda de paz. En la Biblia nosotros podemos identificar una historia muy particular acerca de José. Ya hablamos algo ayer de José, ¿no? Pero el día de hoy queremos hacer la referencia, ¿no? La historia completa de cómo José, siendo el hijo de Jacob, y se convirtió en gobernador. Ya primero vamos a leer un versículo, Génesis capítulo 45. Busquemos, por favor. Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Del versículo 5 al 8 vamos a leer primero. ¿Ya? Leo. 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, dice. Ya, en la Biblia aparece esta historia, ¿no? Donde José tuvo, ¿no? Sueños y acerca de que un día él iba a ser como un gobernador, ¿no? Un líder entre muchas personas. Pero los hermanos de José sentían mucha rabia, ¿no? Contra él, porque estaban pensando que ahí viene este soñador, ¿no? Este que se cree mejor que nosotros. Además, al parecer, él recibía mucho amor por su padre Jacob. Entonces, poco a poco en el corazón de los hermanos de José se formó una rabia, ira contra su hermano.
Entonces en sus corazones ya surgió el deseo de matar a José, ¿no? Querían matarlo. Y luego así ellos lo han vendido, ¿no? A los ismaelitas. Así José fue esclavo y luego fue a la casa de Potifar. Siendo esclavo en esa casa, él estaba a cargo, ¿no? De todas las cosas. ¿Qué pasó? Tuvo problema con la esposa de Potifar y luego fue encarcelado. Aunque aparentemente José no había hecho nada, pero ya por medio de la guía de Dios, él podía llegar a estar dentro de la cárcel y luego en la cárcel ya finalmente él podía y también como interpretar el sueño de un copero y luego pasando 2 años y a través de este copero se acordó de José, que un día había como interpretado su sueño, luego interpretó el sueño de Faraón. Faraón lo levantó como gobernador, ¿no? Gobernador de Egipto. Entonces José tenía una alta posición en Egipto, estaba a cargo de todo el alimento, ¿no? Que con ese alimento podía proveer a toda la tierra de esa época, a toda la gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los hermanos de José. ¿A dónde? Hacia José, ¿no? Pero ellos no sabían que era José, porque creo que José estaba bien maquillado, ¿no? Como los egipcios, ¿no? Creo que tenían buen maquillaje, entonces no podían reconocerlo, ¿no? Entonces, conversando con ellos, luego José le ha mandado con algunas provisiones, luego cuando ellos han regresado, ya José ha pedido para que traigan a su hermano, ¿no? Su hermano se llama Benjamín, es el hermano menor, que tenía buena relación con José, ¿no? Cuando ellos estaban en la casa de su padre, ellos tenían buena relación. Entonces, todos los hermanos de José, digamos que entre como 10 hermanos, ¿no? 10 hermanos tenían como enemistad, ¿no? Porque ellos planearon cómo vender a José. Pero Benjamín estaba aparte, ¿no? Era aparte de los 10 hermanos que habían vendido a José, ¿no? Entonces, en el corazón de Benjamín creo que tenía aprecio, ¿no? Por José. Pero él tampoco sabía que José ya estaba vivo. Entonces, ¿qué pasó cuando José mandó a traer a este hijo menor de Jacob, es Benjamín? Cuando ellos llegaron, luego al irse, ya pusieron la copa de Faraón en el bolso de Benjamín. Por esa razón tuvo que quedarse, ¿no? Benjamín en ese lugar. Entonces, alguno de los hermanos de José empezó, ¿no? A reclamar para que, por favor, que no deje a su hermano en ese lugar, sino que alguno estaba ofreciéndose, ¿no? Para quedarse. Pero finalmente no aceptó José, ¿no? Y luego ellos podían darse cuenta, ¿no? De su maldad, a lo que ellos habían hecho ante José. Finalmente finalmente José ya se ha manifestado. Ya se presentó delante de los hermanos, yo soy José, ¿no? Desde esa manera José estaba testificando que todo lo que ha ocurrido, aunque ustedes me vendieron, aunque ustedes hicieron así, pero esto no han sido ustedes, sino que Dios lo ha hecho. Aceptando, ¿no? La providencia de Dios, que Dios lo había dirigido hasta ese lugar, su corazón, ¿cómo se quedó? Ya totalmente estaba conforme, agradecido. Entonces ya José en esta historia como si fuera el mismo corazón de Dios, ¿no? Pero Benjamín es como una sombra de la ofrenda de paz que aparece en el Antiguo Testamento. Y luego los hermanos de José se refiere a los hombres, ¿no? Son los seres humanos pecadores que han pecado. Pero ¿qué problema había? No era problema que ellos hubiesen pecado o que hubiesen vendido a José, sino el problema ahora era la incredulidad de ellos, ¿no? Hacia José. Porque José no es que quería destruirlos, sino que José quería bendecirlos, ¿no? Él quería dar la bendición a la vida de su familia, de sus hermanos. Pero ellos pensaban que ya Jehová quería pensaban que José quería destruirlo, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿no? Nosotros podíamos haber pensado, por haber pecado, por haber hecho esto, ya Dios nos destruirá. Dios nos dará, y como gran tribulación, ¿no? Ya, como no nos dará la maldición. Pero a través de la ofrenda de paz, que es Cristo Jesús, ya Dios quería también hacer la reconciliación entre nosotros y Dios. Entonces, esta historia, ¿no? Es una historia que nos enseña sobre esto, cómo Dios a través de Cristo
quería reconciliar el mundo pecador con Él. Pues era necesario una ofrenda, ¿no? Era necesario un sacrificio. Es el sacrificio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús se realiza la reconciliación entre los hombres y Dios. Es muy importante, ¿no? Por eso Dios ha mandado a Jesucristo. Jesucristo preparó todas las cosas para nosotros. Jesucristo ha preparado todas las cosas para que nosotros pudiéramos salir delante de Dios, para que tuviéramos la reconciliación con Dios, para que fuéramos uno con Dios. Vamos a buscar una palabra, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 9. Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice. 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Ya, a través de Jesús se abrió un camino. Él ha preparado el camino para que nosotros, sin temor, acá dice teniendo libertad, ¿sí? Para entrar en el lugar santísimo. Dios que estaba airado con el hombre por el pecado, ahora nos dice que teniendo libertad, que tenga libertad, porque ya Dios está contento, ya para Dios fue agradable el sacrificio de Cristo, con eso ya es suficiente. El hombre no necesita hacer algo especial para que Dios abra su corazón hacia él, ¿no? Hacia ellos, sino que ya estaba abierto el corazón de Dios al momento que Cristo ya entregó su vida en la cruz, ya el corazón de Dios se abrió hacia los hombres. Solamente nosotros tenemos que aceptar, creer esto, y ya el corazón de Dios se abrió por medio de Cristo Jesús. Es la única condición que Dios nos pide. Es la ofrenda de paz, la ofrenda de Cristo Jesús. Un versículo más, Colosenses capítulo 1, versículo 22. Colosenses capítulo 1, el versículo 22. Ya, voy a leer. Dice así: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, dice. Ya, como dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. O sea, por medio de la muerte de Cristo, en su cuerpo de carne, para presentaros santos y sin mancha. Es suficiente, ¿no? Para presentarse delante de Dios limpios, sin mancha e irreprensibles, era necesario, ¿qué cosa? El cuerpo de carne, dice, por medio de la muerte, es de Cristo Jesús. Con este cuerpo ya entregado en la cruz a la muerte es suficiente para que nosotros seamos presentados santos sin mancha delante de Dios. Con eso es suficiente, ¿no? Para obtener la paz con Dios. Porque ¿qué era lo que producía la ira de Dios? El pecado, ¿no? El corazón del hombre tenía pecado. Pero cuando ya el pecado no está en el corazón del hombre, cuando ya limpia el corazón, ya Dios está de acuerdo con Cristo. Por eso nosotros, cuando creemos en este Señor, en el Señor Jesucristo, ya nosotros también podremos ser aceptos delante de Dios. Tendremos paz, ¿no? Con Dios. Última palabra, ¿no? En este punto que quiero tocar. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo nosotros tenemos paz. No es que por medio de lo que usted hizo, por medio de su esfuerzo, sacrificio y buen corazón, ya usted tiene paz con Dios. Sino que por medio, dice acá, de nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros tenemos la paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Entonces Cristo no es el sacrificio verdadero de paz hacia la vida nuestra. Amén. ¿Están de acuerdo? Ya. Nosotros antes hemos visto, ¿no? La carne del sacrificio, ¿no? La carne del sacrificio, ¿quién se la comía? No vaya a decir que el evangelista, ¿no? No. El sacerdote.
Yo comí carne en la casa de mi madre, ¿no? Pero la carne del sacrificio que aparece en la Biblia, ¿quién comió? Ya, según la Biblia dice que, y Aarón, ¿no? Los hijos de Aarón, ellos comían la carne del sacrificio, ¿no? Esta carne, ¿no? Para que el hombre quede satisfecho, para que el hombre quede contento, ¿no? Ah, ya, esta carne está muy deliciosa, ¿no? Vamos a comer. Y luego comiendo, cocinando la carne, luego creo que se sentaban a la mesa, conversando, ¿no? Ah, ¿qué tal le parece hoy? ¿Cómo está la oveja? Ah, a mí me gusta más la cabra, algunos dirían, ¿no? No sé muy bien, ¿no? ¿Qué era el gusto de ellos? Pero era un ambiente muy grato, ¿no? Entre ellos comer, así estando en ese lugar, ¿no? Y Dios también estaba contento porque también Dios estaba recibiendo la ofrenda. Es la grosura, ¿no? Pero el hombre estaba contento, ¿no? Por comer la carne. Entonces, es un tiempo en que puede comer junto, ¿no? ¿Quién? El Señor y también el hombre. Por eso hay una palabra muy interesante en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Busquemos Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20. Dice así. Ya, si encontraron Apocalipsis, ¿no? Es el último libro de la Biblia. Dice así, el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice. O sea, es un tiempo en el que ya el hombre puede comer y también Dios puede comer, dice, cenaré. Es un tiempo, ¿no? Es el momento de la reconciliación entre Dios y los hombres. Es un momento más especial. Entonces dice que el versículo 20, aquí, yo estoy a la puerta, ¿no? Esta puerta está hablando, no la puerta de la casa, ¿no? Sino está hablando la puerta de su corazón. Dios está llamando, ¿no? A todas las personas, ¿para qué? Que pueda oír su voz. Alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, ¿qué pasa? Entraré. Es decir, que abre la puerta, abre su corazón hacia Dios. Dice que entraré a él y luego cenaré con él y él conmigo, ¿no? Es decir, que tanto Dios, nosotros ya juntos comemos, ¿no? Eso es, ¿no? Una cena. Comen juntos, ¿no? Es así, ¿no? Por eso, ya Cristo también come, nosotros comemos, ¿no? Ya en el caso del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que come? Ya, nuestros problemas, nuestros sufrimientos y también preocupaciones, temores, hasta los defectos, ¿no? Ya, vamos a ver una palabra en el libro de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. El versículo 4 dice así. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, Cristo ha llevado toda nuestra dificultad, problema, enfermedad, ¿no? Eso es lo que el Señor ha tomado, ¿no? Como acá como si nosotros tuviéramos que decir, ¿no? ¿Qué es lo que Jesucristo está llevando? Es todas las cosas que preocupan hacia nuestra vida, ¿no? Es decir, que Jesús come estas cosas. Pero en el caso de los seres humanos, los hombres, ¿qué es lo que está comiendo? Es esperanza, agradecimiento, paz, santidad. Son las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? A través de Cristo, Dios nos ha dado todas las cosas. Nos ha dado la esperanza, nos da agradecimiento y también paz, santidad. Estas son las cosas que el hombre puede disfrutar, comer. Por eso la ofrenda de paz es comer junto a Dios. ¿Sí? Entonces, haciendo la amistad con Dios, teniendo la relación con Dios, ya el hombre tendrá la felicidad, la paz, esperanza, gozo, alegría. Finalmente, ¿no? Ya a través de la ofrenda de paz, nosotros hemos sido justos, justificados. Por eso, vamos a buscar últimos dos versículos. Ya, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, después del libro de Romanos está Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice así. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación
santificación y redención. A través de Cristo Jesús, a través de la ofrenda de paz, nosotros hemos sido justificados, también santificados. Dios nos ha dado sabiduría y redención. Dios ha hecho esto por Cristo. Es la ofrenda de paz verdadera. ¿Sí? Y finalmente, Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ya por medio del sacrificio de Cristo, la ofrenda de paz, nosotros hemos sido justificados. Por medio de Cristo, toda la justicia ha llegado a nuestra vida. Podemos ser justos delante de Dios. Ya todos podemos tener agradecimiento, ¿no? Felicidad, tranquilidad. ¿Es así? Ok. Agradezco, ¿no?, su como paciencia, ¿no? Hasta el último día estaban ustedes escuchando la palabra de Dios. Espero que constantemente, ¿no?, nosotros podamos profundizar la enseñanza de la Biblia, que nosotros a través de la Biblia podamos ir confirmando, ¿no?, cuál ha sido la obra de Dios en nuestra vida. No hay ninguna duda, ¿no?, lo que Dios ha hecho. Por eso, cada uno de ustedes, teniendo esta confianza, espero que pueda llevar su vida espiritual. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta noche. Nos ha permitido compartir acerca de la ofrenda de paz. Esta ofrenda, Señor, usted nos ha dado por medio del Señor Jesucristo para obtener la paz con Dios. El hombre que estaba apartado de Dios, siendo enemigo de Dios, no podía recibir la bendición de Dios. Pero por medio de la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha abierto su corazón hacia nosotros. Solamente, Señor, falta que el hombre abra su corazón hacia Dios, que pueda abrir su corazón. Dios dice que entrará, luego cenará con él y él con Dios también. Por eso, Señor, espero que usted trabaje fuertemente en este país, Chile, Señor, para que muchas personas que están agobiados, angustiados, preocupados por sus pecados, por sus enfermedades, por sus dificultades, situaciones, que pueda encontrar la paz, que pueda encontrar la verdadera felicidad, descanso de sus corazones por medio de Cristo Jesús. En este tiempo, Señor, donde muchas situaciones están llenando el corazón de las personas, el Señor Jesucristo, que es la ofrenda de paz, espero que les dé también tranquilidad, esperanza en el corazón de muchos compatriotas, Señor. También en cada país, Señor, de Latinoamérica, que Dios trabaje con poder. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha dado. Encomendamos en sus manos todas las cosas, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.